¿Me están viendo, amigos? Muy bien. Hace algunas horas mandé una solicitud al responsable del grupo para que en algunas exposiciones, algunas imágenes, corramos y solamente la parte representativa, la parte fundamental, para que se pueda entender el problema de páncreas y así tener un espacio para poder intercambiar opiniones. Bueno, es lo que hemos... ¿Se ve esta imagen? Rápido, dígame si se ve o no, por favor. Muy bien. Vamos a empezar por el páncreas, una estructura retroperitoneal que está, lo que me importa mucho es de aquí a acá, tiene una longitud de más o menos 20 centímetros, la cabeza, el cuerpo, el cuello, cuerpo y la cola. De todo esto, lo que nos importa tomar en cuenta nosotros son los siguientes aspectos. El conducto principal, muy importante la determinación de muchas patologías complicadas, especialmente el trauma, la disgregación de la rama de la gastroduodenal, rama de la hepática, va a la pancreas duodenal anterior, la posterior y los vasos que vienen de la esplénica. Eso es por una parte esa situación. Y por otra, me parece muy importante tomar en cuenta la relación con el estómago que se encuentra por encima del páncreas. Esta es una estructura retroperitoneal de difícil diagnóstico y cuyos signos y síntomas tardan mucho en presentarse. Por ese motivo, cuando sospechamos un problema de ya sea por trauma o un problema inflamatorio, tomar en cuenta estas relaciones. Esta es duodenal. Fíjense, es la cabeza, el cuello, el proceso uncinato. Aquí están los vasos, muy importantes tomar en cuenta. Esta relación duodeno-pancreática es muy importante en la clasificación de lesiones 4 o 5 para tomar en cuenta. Por aquí está el colon transverso, que frecuentemente tiene una población mayoritaria de Escherichia coli. Esta relación es importante para los problemas de los abscesos pancreáticos. Bueno, aquí está el colon, es muy importante esta relación para poder comprender por qué la pancreatitis se infectó. ¿Está bien así? Otra relación muy importante cuando manejamos esto es el vaso, que el otro día ya hemos avanzado. Con esta visión estratégica, que tenemos en cuenta las relaciones del marco duodenal, el colon, el estómago y sobre todas las cosas, este elemento, la vena y la arteria. Muy importante, porque algunos procesos traumáticos, especialmente exsanguinizantes, muchas veces hay que abrir este páncreas y cortar aquí. Bueno, para poder hacer hemostasia. Hablando es muy facilito, pero en la práctica tiene mucha mortalidad. Es un sangrado tremendamente peligroso. Aquí lo significativo de esto, fíjense, es el conducto del birsum. Y tiene aquí un desarrollo, pues una placa ventral y dorsal se unen para formar este conducto. Y es la forma normalmente que tiene el conducto, que está ubicado en la parte media del páncreas y tiene por ejemplo recoger las secreciones endócrinas y exócrinas y llevar acá. Es el conducto secundario de Santorini, es el birsum, y tenemos las siguientes variables. Este es un complejo muy importante, que el 70% se une por ahí entran juntos, el 30% se une en la pared y el otro 10% tiene esta forma. Cuando no se unen los dos, tienen una independencia en el drenaje, es el pancreas divisum que se llama. Bueno, fíjense esta visión holística, para que veamos, digamos, la relación del páncreas con otras estructuras. Cuando tenemos problemas pancreáticos importantes si se complica o de repente problemas traumáticos, todo este complejo se compromete. Y también tener en cuenta esto es muy importante. Fíjense aquí lo que hemos hablado. Segunda porción del duodeno, aquí está la ampolla, por ejemplo, el colédoco aquí. ¿Bien?
Entonces, este conducto es muy importante. Normalmente el conducto tiene una dilatación de 3 a 4 milímetros y va disminuyendo hasta que se hace más fino. Esta es la apertura del páncreas. ¿Y por qué tiene importancia esto? Para recordarles en la pancreatitis crónica, este espacio de este conducto sube a 5 o 6 milímetros con cálculos en su interior y da lugar a la formación de la pancreatitis crónica, que es muy importante por el problema de dolor. Bueno, ¿hasta ahí está bien? ¿Dio para entender la visión estratégica del problema del páncreas? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Un elemento importante es comprender la función fisiológica del páncreas. Tiene una célula, digamos, islotes de Langerhans, tiene 1 millón de islotes de Langerhans y aproximadamente tenemos 3 o 4 mil células alfa, beta, gamma, ¿verdad? Para la producción del aspecto importante del glucagón y la insulina. La insulina es la hormona mejor estudiada, tiene 52 grupos de aminoácidos y tiene por objeto la relación del el control del metabolismo de la glucemia en relación con el tenor glucémico en la sangre. Cuando después de la alimentación sube la glucosa, aumenta la secreción de insulina para introducir esta glucosa al interior de la célula. En los problemas diabéticos o cuando se hacen secreciones pancreáticas extensas, por ejemplo, y se queda menor al 10% de la masa corporal total del páncreas, puede dar una diabetes tipo 2. Bueno, entonces hay otras células acinales y ductales que tienen por objeto la eliminación del líquido biliar, que más o menos tiene esta característica. Fíjense, 1500 aproximadamente al día, es un líquido claro, inodoro, tiene, desde que lo más importante de todo esto, fíjense el pH, es altamente alcalino y esto tiene mucha importancia en las fístulas duodenales cuando tienen un volumen mayor a 500 ml en 24 horas, es decir, una fístula de alto débito. Fíjense su pH, tiene mucho ion bicarbonato, H3CO2, por ejemplo. Esto es importante cuando tiene una fístula de alto débito, nos produce una acidosis metabólica. Son pequeños problemas que hay que conocer. Electrolitos, sodio, potasio, cloro y fundamentalmente el anión bicarbonato. Bueno, tiene enzimas, proteínas, todas estas situaciones importantes que acabamos de decir. De todo esto, me importa mucho el calcio, que es un factor pronóstico, cuyo volumen después de 48 horas baja, digamos, a menor de 8, está indicando la gravedad del problema. En forma activa, dentro de las células acinares, la lipasa, amilasa y ribonucleasa, estas son la forma inactiva. Es un elemento muy importante porque aquí, en el origen de la pancreatitis, se debe a una digestión a nivel de los grupos de simógenos. Existen elementos que producen la inhibición del tripsinógeno a conversión en tripsina dentro de las células pancreáticas, pero muchas veces el factor inhibidor, por ejemplo, se inhibe y no hay el factor inhibidor desaparece y consecuentemente hay una activación en el interior de las células y que están ubicadas en el lisosoma y en el aparato de Golgi. Consecuentemente hay una activación dentro del tejido pancreático y da lugar a la formación de un problema inflamatorio muy importante que es el CIR, reporte inflamatoria específica, ¿verdad? Es un elemento muy importante y rápidamente se eleva mucho interleucina 1, 6, 8, 9, pero también cuando la reacción inflamatoria es exageradamente fuerte, entonces también el organismo produce un problema antiinflamatorio. Esta concepción, esta interpretación del páncreas se ha tomado en cuenta para el uso de la indometacina y algunos otros productos hace más de 30, 40 años en busca de poder frenar ese problema inflamatorio que es muy intenso. Lo importante de todo esto es que se activa dentro de la célula pancreática, consecuentemente producen todos los trastornos que hemos mencionado. Entonces, fíjense, en la definición, proceso inflamatorio agudo del páncreas, potencialmente fatal. Aquí de repente conviene remarcar la característica que cada paciente tenemos que individualizar. ¿Se dan cuenta? No todos los pacientes tienen un comportamiento y un factor de riesgo muy importante es la edad. Tenemos un paciente de 70 años con pancreatitis, ya tengo un factor en contra mía. El tiempo de evolución, y el paciente es un alcohólico o tenía problemas de coledocolitiasis, o de repente ya tuvo problemas cardíacos. Todos esos factores son factores de riesgo para el paciente. Hemos dicho, está desencadenado por activación inapropiada de las enzimas dentro de la célula pancreática, ¿verdad? La membrana se rompe y los dos elementos activos producen por inhibición del factor inhibitorio
de que estos elementos no activos en las células se vuelven activos en el interior y causan todo lo que hemos manifestado. Bueno, pues de todo eso que decir, fíjense aquí, la causa más frecuente de pancreatitis es esto, litiasis de vías biliares y el alcohol, y el alcoholismo. Hay otras formas de medicamentos y de mordeduras, Coxsackie virus, algún tipo de bacteria también, pero nos vamos a concentrar en la causa más frecuente. Bueno, también las hiperlipidemias producen pancreatitis o de repente una circulación extracorpórea, por ejemplo, la hipotermia también es una causa de cuando se hace, digamos, transfusión para que busque pancreatitis, pero nos vamos a concentrar en las vías biliares de cálculo y el problema alcohólico. ¿Está bien? Entonces aquí fíjense, todas estas son las causas que producen pancreatitis, pero vamos a detectar en este criterio, biliar y alcohólico. Bueno, entonces sé que el 85-90% tiene este criterio, alcoholismo. Los mecanismos de acción son diferentes. En el litiasis aquí hay la teoría del conducto común. Fíjense que hay un cálculo que aumenta la presión, todas las secreciones que vienen por aquí están subidas, o de repente la teoría del conducto común es que por aquí ingresa la bilis y la bilis tiene por objeto estratificar los elementos grasos y daña totalmente las células acinales y ductales del páncreas y ahí empieza la destrucción intracelular. ¿Ves que el alcoholismo, por qué se caracteriza? Porque produce una precipitación de las proteínas y obstrucción. Bueno, entonces en el alcoholismo más o menos tiene que haber un tiempo de consumo más o menos de 20 años. Bueno, y depende mucho de la concentración de alcohol. Otras etiologías, fíjense, de todas estas vamos a tomar en cuenta lo que nos importa, esto, RCP, ¿verdad? Cuando hacemos una ecografía para un paciente que supongamos que va a operar de vesícula, y encontramos cálculos, se hace la RCP y produce edema en la ampolla, porque es a las 12, digamos que es el conducto del Wirsung, el colédoco, nos venimos acá a las 11 para no dañar justamente esto, porque si hacemos el corte muy cerquita de acá, podemos producir hemorragia y edema, consecuentemente aumenta la presión intracanalicular del páncreas y consecuentemente pancreatitis. Esto ya sabemos, esta situación ya hemos manifestado. ¿Hasta aquí está bien? ¿Todo está bien? ¿Me entienden? Sí, doctor. Un poquito más rápido me digan la respuesta, por favor. En fisiopatología ya hemos hablado que existen un elemento inhibidor de la activación de las proenzimas, como el tripsinógeno, por ejemplo, está inhibido en el interior de los lisosomas, pero por los problemas, digamos así, de las etiologías que acabamos de manifestar, puede activarse una catepsina, la que produce la estimulación es bloqueada, consecuentemente empieza a activar todos los elementos que acabamos de decir, y esa activación de la autodigestión en el páncreas produce todos los problemas. Entonces, por ese motivo, lo que he dicho al principio, tenemos que personificar cada paciente con el grado de la pancreatitis, porque puede ser tan leve o tan grave. Entonces, esto teóricamente es fácil de decirlo, pero en la práctica debemos darnos cuenta adecuadamente bien. Bueno, aquí tenemos lo que hemos hablado ya, de hecho las interleucinas, las que se producen por consecuencia del problema inflamatorio de la acción del daño acinal que hemos dicho, ¿verdad? Entonces, esta tripsina y es un elemento activo y daña la membrana y consecuentemente de las células intrapancreáticas, y esa tripsina es un elemento activo que produce directamente este problema inflamatorio. Bueno, ¿qué tiene que ver los neutrófilos? Es un elemento de defensa muy importante. En las lesiones del endotelio, por ejemplo, en los pacientes con choque hipovolémico, choque séptico, es muy importante porque esto produce unas adherencias y la liberación de problemas inflamatorios como estos que dañan al endotelio, la teoría del endotelio, especialmente en el campo pulmonar. Bueno, entonces, estos problemas inflamatorios, ¿qué van a producir? Fíjense, cambios de la microcirculación pancreática. Ves una pequeña trombosis, consecuentemente este páncreas que está vestigada por la microcirculación deja de tener ese aporte importante de sangre. Consecuentemente, dependiendo del número de arteriolas o digamos de capilares pancreáticos, va a haber una necrosis estéril, puede ser solamente la cabeza o puede extenderse un poco más. Entonces,
Es un elemento muy importante tomar en cuenta la necrosis pancreática que se va a producir y consecuentemente pues, va a haber una vasoconstricción. La saturación de oxígeno en el territorio pancreático desciende y aquí está faltando también el CO2, se empieza a elevar. Consecuentemente, si baja el volumen de oxígeno, como está aquí, hay isquemia, ¿verdad? Si hay isquemia, hay una zona de necrosis que se llama estéril. Esa necrosis tiene las siguientes opciones. O se queda ahí y solución por el uso de los medicamentos, del NPO, de nada por la boca, o de repente esta necrosis se empieza a complicar con la translocación bacteriana y da lugar al absceso pancreático. Esto ya hemos hablado, hemos dicho esta situación. El reflujo biliar, la bilis posee un efecto destructivo. Ya hemos dicho esterificación de las grasas. Cuando el alimento pasa del píloro al duodeno, por el complejo biliar-pancreático, la colecistoquinina produce apertura del conducto y contracción de la vesícula y baja el chorro de bilis. Consecuentemente, esto es lo que pasa normalmente, pero cuando existe este elemento hecho al conducto pancreático, produce todo un efecto destructivo de los canalículos pancreáticos. Bueno, ¿está bien así? Y hemos hablado de eso, la autodigestión pancreática. Hay una activación intracinaria dentro de los conductos acinares y consecuentemente toda la cascada que hemos manifestado y cómo se expresa por edema, hemorragia intersticial, daño vascular, la acción de los neutrófilos que se pegan al endotelio, necrosis grasa y necrosis celular parenquimatosa. Entonces, fíjense, aquí tenemos el problema alcohólico. ¿Qué va a producir? Hay un aumento de secreción del conducto, consecuentemente salen proteínas y pueden precipitarse. Disminuye, inadecuadamente el metabolismo celular, juntamente por esa acción del problema alcohólico que produce precipitación de proteínas y disminuye la motricidad. Consecuentemente, esos son los factores de explicación de la causa de la pancreatitis de este origen. La litiásica, ya hemos hablado de las teorías obstructivas, hemos hablado de la teoría del reflujo y del canal común. Ya hemos dicho, hemos explicado que tienen dos mecanismos totalmente diferentes, ¿verdad? Clasificación. Este es un capítulo muy importante en la clasificación. Puede ser una pancreatitis leve o de repente se hace grave. Por eso he dicho al principio, tenemos que individualizar a los pacientes. Puede ser tan leve que el 85% tiene esto, un daño intraparenquimatoso con edema, por ejemplo, pero que se hace reversible. ¿Está bien? Cuando esto se empieza a complicar, ¿en qué momento vamos a darnos en cuenta? Esa paciente con pancreatitis aguda leve, en nada por boca, líquidos, analgésicos, y debe tener una mejora entre 4 a 5 días. Pero resulta que va empeorando y de pronto tiene dificultad respiratoria, empieza a tener desaturación de oxígeno y entonces tenemos un desarme pleural, que es un índice de gravedad, y entramos en este capítulo, ¿verdad? ¿Por qué se caracteriza? Hay una insuficiencia, de órganos, hay un shock, presión arterial menos de 90, es muy lo que hemos hablado, insuficiencia respiratoria, porque el pulmón hay un desarme pleural, a veces uni o bilateral, dependiendo de la gravedad del caso. Cuando observamos un desarme pleural, nos está indicando de la severidad de este problema, ¿está bien? Entonces, puede haber hemorragia digestiva. Aquí es un elemento muy importante. Una vez que la hormona elastasa, que normalmente está inhibida, pero que se activa en el problema de la pancreatitis, tiene por ejemplo digerir los pasos. Consecuentemente, hay un sangrado. Les voy a mostrar una fotografía del signo de Cullen-Cray-Turner, por ejemplo, para que vean ustedes. Complicación local, aquí es el páncreas, puede haber una necrosis y formación de abscesos. Bueno, entonces, ¿cómo nos damos cuenta de esto? Vamos a marcar los factores pronósticos después. Entonces, Petrov es la última clasificación que tenemos y se clasifica en la pancreatitis leve, moderada. ¿Todo esto para qué? Fíjense, sin signos de falla multiorgánica. ¿Está bien así? Leve, moderada, podemos decir que se va a recuperar porque no tiene falla multiorgánica. Las pancreatitis graves y crítica tiene signos de falla orgánica. ¿Qué significa falla multiorgánica? Empieza a fallar el corazón, el pulmón, el cerebro y también fundamentalmente la disgregación desplácnica, del abdomen y sobre todo las cosas, un sufrimiento de la función renal. Se llama falla multiorgánica. ¿Una causa cuál es esta? Esta.
en la gravedad, en la formación de pus que produce choque séptico. Entonces, y ahí viene la agregación, digamos, del neutrófilo, liberación de interleucinas y un elemento tóxico. Entonces, ahí uno empieza a ver falla multiorgánica. El hígado, ¿cómo se expresa? Con ictericia. Por ejemplo, va a haber ictericia, puede haber los problemas de coagulación van disminuyendo, tenemos un INR prolongado, por ejemplo, la falla del riñón, tenemos una creatinina normal, pero de a poco la creatina va elevándose 2, 3, dándonos una falla multiorgánica. ¿Está bien? ¿Ahora entendieron? ¿Hasta aquí está bien? Sí, doctor. ¿Debo para entender alguna pregunta, algo? Por favor. ¿Todo está bien? Hola, ¿me están escuchando? Sí, doctor. Sí, doctor, se escucha, todo está bien. Manifestaciones clínicas. Dolor, tiene esas características. Intenso, transficiente, localizado en el epigastrio, irradiado al hipocondrio izquierdo y a la región posterior. Es tan fuerte el dolor que la paciente busca posiciones antiálgicas, fíjense, como esto, por ejemplo. Si está en la cama, toma la porción maometana en su espalda, el glúteo. Esa porción calma el dolor. Esa es transfixiante, de sensación de muerte inminente. Hemos dicho, esta situación coincide frecuentemente con la ingesta de grasas y exceso de alcohol. Frecuentemente se da este problema de pancreatitis cuando la paciente ya tiene factores de riesgo, como la colelitiasis, y la ingesta excesiva de comidas, grasas y alcohol en las fiestas produce este problema de pancreatitis, porque ya existía el factor común que faltaba el detonante, que es las comidas, grasas y el alcohol. El dolor es tan fuerte que puede durar 24 a 48 horas. Entonces, una vez que el paciente llega con todas estas características al servicio de emergencia, por lo que estamos hablando, todos los detalles, necesariamente y de forma inmediata pedimos un hemograma y una determinación de amilasa. Si la amilasa, que cambia de código de laboratorio, está de 110, que es normal, por ejemplo, y se eleva 3 veces más, o de repente más, hemos visto pacientes con una amilasa de 1000 hasta 1500, 1800, está indicando que es una pancreatitis. Entonces, ahora ya sabes, todo esto nos ha llevado al diagnóstico de pancreatitis, ¿verdad? Puedo pedir una radiografía, puedo pedir una ecografía, o de repente todavía en este periodo yo personalmente no pido tomografía. Una buena ecografía estoy más de feliz de porque me muestra lo que yo quiero. Bueno, puede ser como en signos de irritación peritoneal, porque hay una fuga de elementos enzimáticos del páncreas que producen una especie de peritonitis. Ahí viene la duda diagnóstica. Muchas veces operamos por error diagnóstico una pancreatitis que no deberíamos operar, pero por esto pensamos que es otra causa. Además hay una leucocitosis, el CIRS. Consecuentemente, entramos a quirófano. Un elemento importante son las náuseas y vómitos. Por ejemplo, en los problemas de colelitiasis, colestitis aguda litiásica, tiene un dolor tan intenso, cólico, empieza la paciente a vomitar y calma el dolor. Pero en la pancreatitis, náuseas y vómitos, pero no calma el dolor. Es un rango, digamos, importante para poder diferenciar. Esto hemos hablado de esta situación. Fíjense, dolor. Dolor aparece después de las comidas. Seguimos este ciclo. Seguimos. El vómito no alivia el dolor, lo que se ha manifestado. ¿Está bien así? No alivia el dolor. Sigo viniendo. Dolor intenso, perforante, como una especie, como dice aquí, como una cuchilla de diámetro asfixiante. Luego viene el dolor alivia cuando el paciente inclina hacia adelante, lo que se ha dicho, la plegaria maometana. Estas son las características, los pasos semiológicos para poder diferenciar una pancreatitis de otras patologías. Vean, fíjense, ¿qué es esto? El ombligo, culé, ¿no? Ha sangrado. Fíjense, se ve así un paciente con pancreatitis, se ve así, o cree túnel en los flancos. Se ve de esta forma. ¿Me entendían? ¿Están viendo bien la imagen? Sí, doctor. Sí, doctor. Fíjense, esto nos está indicando el índice de gravedad de una pancreatitis necrohemorrágica con altas tasas de mortalidad. Aquí vienen los problemas difíciles, toma de decisiones, porque muchas veces también hay una palabra que se llama ascitis pancreática, hay un trastorno, una pérdida de líquido que el ranzo nos dice entre 6 a 8 litros, fíjense el abdomen tan distendido, con hemorragia, fíjense, la región umbilical, el flanco. Entonces, ¿qué hacer? Y aquí le voy a dar un relato de un paciente que cuando este hospital Viema Nuevo se inauguró, llegó un paciente
obeso, pero además con un abdomen de esta característica. Una amilasa de casi cerca de 2000. Entonces era litiásico, había estado en unas fiestas, tal cual estamos manifestando, y entró a terapia intensiva porque tenía un colapso. Yo identifiqué con una pancreatitis grave, felizmente había espacio en terapia, y bueno, yo como médico de guardia pasé a los médicos de la rutina y planteé que esto hagamos una punción, porque aquí viene otra palabra muy compleja y muy simple aparentemente de entender: síndrome compartimental abdominal. Este paciente tenía diuresis 0. La presión intraluminal de 10 a 12 va subiendo a 15 a 20, por lo tanto hay una disminución del retorno venoso, la precarga, y hay una postcarga menos. Consecuentemente, esta zona va a tener una isquemia. Consecuentemente, las presiones de filtración a nivel del riñón bajan radicalmente, por lo tanto va a haber oliguria, oligoanuria y necrosis tubular aguda del riñón. Es lo que tenía este paciente. Yo propuse una punción y sacar el líquido. Los cirujanos que estaban a cargo del paciente no estaban de acuerdo con mi conducta. Felizmente hay un doctor muy bueno en terapia intensiva, que es el doctor Ramos, ordenó y estaba de acuerdo con mi punto de vista, metió una aguja y sacaron 3000 de líquido. A la media hora ya empezó el paciente a tener diuresis, justamente porque había, y además que salió un líquido serohemático, dándonos importancia de esta complicación que es seria. Tenemos marcadores importantes. Como en ese universo de gran complicación debo tener una orientación. Amilasa sérica, aquí dice 5 veces, la última literatura 3 veces de lo normal. Amilasa urinaria, la amilasa sube en 24-48 horas, se mantiene y baja rápidamente, pero en orina se mantiene mucho tiempo. ¿También? Amiloasuria se llama. La lipasa demora un poquito, pero se eleva y mantiene más tiempo que la amilasa. Es mucho más importante, más específica, porque la amilasa, ya hemos hablado, se presenta en más de 10 patologías, solamente para nombrar una de ellas, la parotiditis, por ejemplo. Amilasa se eleva, el infarto mesentérico, la úlcera perforada, la torsión del quiste de ovario se eleva la amilasa, también el infarto mesentérico se eleva. Fíjense que es inespecífica, es sensible pero inespecífica. La proteína C reactiva tiene que haber sin mayor a 150 miligramos. Nos dice la gravedad del caso. También la lipasa, si hemos dicho, tarda, pero se mantiene más tiempo, nos dice que hay un problema de pancreatitis. Entre todos los exámenes, aquí están, fíjense, ustedes ya son rápidos para leer. De todos estos pedimos un hemograma, ureacreatinina, tiempo de coagulación, glicemia y amilasa, por ejemplo. Bueno, todos estos me dan una imagen de cómo está el estado metabólico del paciente. Bueno, fíjense, amilasa es lo que hemos dicho: pancreatitis aguda, amilasa elevada, ¿en qué? Colicistitis, úlcera péptica perforada, colangitis, pancreatitis, lo que estamos ahora el tema, litiasis renal, ópsis intestinal, perforación intestinal, embarazo ectópico, por ejemplo, pero roto. Bueno, infarto mesentérico es un colapso circulatorio tan importante, pero la amilasa se eleva. Por eso todas esas cosas son elementos importantes para hacer un diagnóstico diferencial, para no entrar a quirófano por error diagnóstico. El diagnóstico, básicamente, por leucocitos, hematocrito. Existe acá leucocitos, ya hemos hablado, hay una elevación importante de un criterio de encima de 16.000. Y el hematocrito hay una hemoconcentración, porque se pierde de 6 a 8 litros de agua, consecuentemente va a haber una hemoconcentración. Existe una hiperglicemia por la crisis adrenérgica que se produce, hay una elevación de la glucosa por encima de 200. Es un elemento muy importante que dije en los electrolitos, el calcio, va a haber una hipocalcemia, por ejemplo, a las 48 horas por debajo de 8 nos está indicando la gravedad del problema. ¿Está bien? Entonces, esos fenómenos pueden estar elevados por el edema de la cabeza del páncreas que comprime el colédoco. Fíjense, derrame pleural izquierdo, es el derrame. ¿Están viendo? Es el angulocosofrénico, fíjense, aquí no existe, es el derrame. En un paciente con pancreatitis, el botón aórtico, por si acaso. Cuando vemos una radiografía, me permito decirles cómo vemos nosotros. Primero vamos a las partes óseas, arcos costales, ¿verdad? Aquí arco costal, la columna. Después veo las partes blandas, que yo veo primero, veo el campo pulmonar. Es una forma de sistematización, campo pulmonar, y aquí encuentro el derrame. ¿Está bien? Después veo el corazón.
Si el botón aórtico está más pronunciado, seguramente es una paciente de edad. Solamente al ver esto ya nos damos cuenta, ¿verdad? Es un corazón normal, pero todo esto está bañado de líquido por un desame. Y este desame está indicando la gravedad del problema de la pancreatitis. Y está orientando, está diciendo, esta paciente tiene mucho factor de riesgo. Fíjense, una simple radiografía. A centinela, colon cortado. Colon, aquí, este espacio, no existe, es por edema. Bueno, antiguamente había mucha importancia a esto. Ahora hemos sustituido esta radiografía por el problema del ECOFAST, la tomografía, por ejemplo. Pero con eso, si estás en una provincia, te puede ayudar el colon cortado. ¿Y cómo te va a ayudar? Con antecedente de comida, de fiesta, antecedentes que tienen siempre cálculos en la vesícula, te puede indicar que una pancreatitis, saca una radiografía, tienes esto, no hay duda de que es una pancreatitis. Bueno, psoas, aquí es un músculo que viene así, aquí, no se ve. Aire, es el intestino, la mucosa de los conviventes. Fíjense el intestino delgado. ¿Están viendo? Intestino delgado. Esto aquí es edema de pared. Fíjense, este edema de pared es una gran complicación. Debe ser seguramente un hilio. Aquí hay un nivel. Bueno, entonces te está indicando la gravedad y mucho líquido y el psoas no lo ves. Se ve así, el músculo. Pero aquí no lo ves, consecuentemente el desame. La ecografía, aquí estamos viendo un pseudoquiste. Este es el pseudoquiste. Hemos dicho que la gravedad del páncreas o sea necrosis de forma un absceso pancreático o depende de la complicación extrema es el pseudoquiste. Bueno, el pseudoquiste voy a aprovechar para decirles que puede ser detectado desde 1 centímetro cuando sea problema traumático o problema infeccioso. Tienes este pseudoquiste que va creciendo. Ahora nos van a dar cuenta la relación que teníamos con el estómago, porque el estómago está aquí arriba, ¿está bien? Entonces, cuando este pseudoquiste va aumentando de tamaño, y los signos y síntomas van a depender dónde está localizado, en la cabeza o el cuello, o la cola, el cuerpo y la cola. Pero los que están entre el cuerpo y la cabeza suben y comprimen la salida del estómago, consecuentemente hay mucho náusea y mucho vómito. Bueno, entonces está indicando, hace este estudio, que una simple ecografía te da y el diagnóstico, una tomografía va a ser la mejor, digamos, resolución para poder determinar. Entonces, este pseudoquiste, fíjense a la pared, se llama pseudoquiste porque no tiene pared propia. Salió el jugo pancreático y produce una reacción inflamatoria de las estructuras vecinas y se va formando una pseudopared. Y eso debemos operar más o menos en el lapso de 4 a 6 semanas, mejor si 6 semanas, para que esta pseudopared, esto que están viendo, sea mucho más gruesa, es mayor a 1 centímetro. Cuando hacemos esta determinación y determinamos el volumen más o menos del pseudoquiste, puede haber una derivación interna que me gusta, la derivación interna. Esa parte, digamos, levanto el colon transverso, lo elevo por acá y veo una zona de depresión fácil, con el dedo puedo hacerlo y traigo el ángulo de 3 del intestino, subo, hago una derivación. ¿Están entendiendo? Una derivación, hago muy buena sutura acá, de manera que el líquido vaya saliendo y se deposite en el intestino y vaya por el colon y lo elimine. Es la derivación interna. La derivación externa puede deberse a una aguja colocada por acá y se aspira. ¿Está bien? Se aspira. Entonces, esos son los procedimientos. Hay una variable también por la endoscopía. Aquí está el estómago, la pared posterior del estómago. Se ha hecho un corte con el bisturí por la endoscopía y este líquido sale por el estómago. No me gusta mucho esta técnica porque el pseudoquiste, fíjense, puede haber acúmulos de material necrosado por aquí. Por eso me gusta de la derivación con, digamos, cisto y ayuno, porque estoy haciendo aquí la anastomosis aquí. Entonces, todo esto ha de bajar por el intestino. Pero si es aquí el estómago, una parte se va a quedar y perfectamente podría infectarse. Teniendo colección de líquido, aquí tenemos líquido, todo esto. También el páncreas, fíjense, la cabeza del páncreas está alterada y hay un líquido por acá, un derrame. El páncreas, fíjense, este es el páncreas, la cabeza, el cuerpo y la cola. Este es el páncreas. ¿Están viendo, amigos? Sí, doctor. Sí, doctor. Es el páncreas, ¿ya? Entonces, ahora ya ustedes saben la relación por aquícito, está la vena y la arteria. Por acá pasa el colon transverso, por acá el estómago. Pero vemos un páncreas aumentado, ¿no? La vena porta. Bueno, la vena porta es la conformación de la unión de la esplénica con la mesentérica superior. Bueno, es un momento muy importante la vena porta.
Entonces, tenemos que diferenciar. Cada uno de esos nosotros deberíamos saber exactamente cómo está. Voy a tomar al azar infarto agudo de mesenterio. Son pacientes frecuentemente por encima de 50, 60 años en los cuales tienen una arteriosclerosis, una hipercolesterolemia. Consecuentemente, aquí este infarto, en el ostium de la mesentérica, aquí está la aorta, aquí está por debajo del páncreas, emerge el ostium de la arteria mesentérica superior. Cuando el ostium, donde desemboca, donde sale de la aorta, se complica, han de haber una necrosis del territorio de la mesentérica superior, que está todo el intestino delgado, más el apéndice, más el colon derecho, más el ángulo espédico, más la mitad del colon transverso. Ese es el territorio de la mesentérica superior. Es una situación dramáticamente peligrosa, porque si ocurre esto, se queda sin intestino. Entras a operar y ves todo negro. No hay que hacer nada que cesar porque sabes que se va a morir. Pero ocurren muchas variables, porque puede haber una necrosis segmentaria, ángulo de Trace, está libre, digamos, 100 cc de intestino, 100 centímetros de delgado normal, y todo está negro, saco lo que está necrosado. Está bien así, pero tengo otro problema. Intestino corto, fíjense, cada vez se complican las cosas y debo saber manejo de líquidos, electrolitos y la adaptación metabólica del intestino corto. Embarazo ectópico, por ejemplo, tenemos que diferenciar. Joven, en la vida sexual activa, de pronto está pálida, taquicárdica, sin accidente. Entonces tú preguntas, ¿cuándo fue el último periodo menstrual? ¿Cuándo tuvo una relación sexual? Siempre al lado de su madre o de una enfermera para evitar malas interpretaciones, ¿no? Diverticulitis, pacientes de 40 años, teóricamente así está dicho en los libros de gastroenterología, y empieza con dolor en el flanco izquierdo. Fíjense, perforación, antecedentes de una enfermedad ulceropéptica. Bueno, cuando se perfora, es un dolor tan intenso que todo se pone abdomen en tabla. ¿Por qué? Porque sale ácido clorhídrico y produce un espasmo muscular y un abdomen en tabla. Es como una madera. ¿Está bien? Esto ya hemos dicho y todo esto ya hemos hablado, ¿verdad? Isquemia mesentérica no es un infarto. Se llama angina abdominal. El paciente tiene hipercolesterolemia, tiene disminución de la luz. Y supongamos que sea la luz de la arteria mesentérica superior. Normal. Porque como tiene colesterol, la luz va disminuyendo. Cada vez que come abundantemente, tiene un dolor abdominal, una distensión abdominal, porque el flujo sanguíneo por acá está disminuido. ¿Me están entendiendo? Pasan 4 o 6 horas y entonces el metabolismo normal elimina toda esa situación y hay un alivio. Es el isquemia mesentérica, ¿no? Gravedad. Hemos hablado del PCR, es barato y se puede hacer en un laboratorio. El hematocrito hemos dicho que se eleva, hay una hemoconcentración. ¿Por qué? Porque se pierde mucho líquido. Signos de gravedad. En la pancreatitis tenemos una forma leve, hemos dicho una forma grave. Hay unas zonas intermedias. ¿Cómo sé que estoy acá y cómo sé que estoy en otro extremo? Hemos hablado por la anamnesis, digamos, un buen examen físico y estos criterios. Bueno, esos criterios. El Jansson tiene observación porque demora 48 horas, pero sin embargo cuando entra tiene leucocitosis mayor a 55 años, una glucosa de 200, la elevación del GOT, digamos, mayor a 350, aspartato también mayor a 250, me da esto y en 48 horas espero va a haber un hematocrito que desciende, porque se ha perdido sangre, posiblemente un calcio menor a 8, signos de gravedad. Ahora les voy a mostrar imágenes que es el BISAP, el Glasgow, el Apache, y también aquí tenemos el Baltasar. Fíjense, para darme cuenta de la gravedad del caso, tengo que hacer una buena historia clínica, buen examen físico y juntar todos estos y tener una formación, una visión holística del problema. Es decir, este paciente tiene una pancreatitis grave y de acuerdo con esa clasificación, el ejercicio de Petrov, entonces da el tratamiento correspondiente. El BISAP, boom, mayor a 25 miligramos. Alteración de la conciencia, un grado menor a 14, ¿verdad? ¿Esto qué significa? Criterios de la respuesta inflamatoria en específico, el CIRS. Pues en leucocitosis, por ejemplo, de leucocitosis, leucopenia, por ejemplo, temperatura, hipotermia o de repente hipertermia. Criterios positivos para una pancreatitis. Edad, fíjense. Desame pleural, lo que hemos hablado, les he mostrado la radiografía.
Con esto ya podemos decir, catalogar y saber exactamente que es una pancreatitis grave. Consecuentemente, este paciente inmediatamente a terapia intensiva y estar atentos sobre los cambios que pueden ocasionar. Nos ayuda muchísimo en la clasificación de los pacientes. Ransom, fíjense lo que se ha manifestado, por ejemplo, aquí lo más importante, 8, desciende, la urea se eleva, por ejemplo, fíjense, secuestro de líquidos de 6 litros, por lo tanto, este paciente pierde mucho líquido en el tercer espacio y consecuentemente una disfunción de la función renal. Si los factores de Ransom menor a 3, cero mortalidad, a medida que teniendo más de estos suman de esos 11 factores, y sumamos, digamos, entre 6, la tasa de mortalidad es mayor. Por ejemplo, que tenga mayor edad, por ejemplo, que la urea se eleve a más, que el calcio baje, los déficits de base de 5, una acidosis, consecuentemente, las tasas de mortalidad van aumentando. Eso más o menos el resumen. Escala de Glasgow, casi son los mismos criterios que hemos dicho, ¿verdad? Esta edad es un factor de riesgo muy importante. ¿Por qué? Porque los pacientes añosos tienen una reserva fisiológica disminuida y una agresión a la pancreatitis grave es letal en este tipo de pacientes. Ecografía, fíjense, ¿qué es esto? Cálculos, ¿verdad? La sombra. Entonces, hay una colelitiasis, después aumento del páncreas. Tenemos aquí, vamos a observar un páncreas edematiado, como ya les he mostrado, también en la radiología les mostré los signos característicos de la radiografía. La endoscopía, por ejemplo, en general, para la pancreatitis aguda, si es de origen pancreático, por ejemplo, es muy importante. Si es una buena ecografía y vemos que el colédoco se ha dilatado más allá de 10 milímetros y cálculos interior RSP, sacar el cálculo y observar 48 horas. El simple hecho de producir, sacar los cálculos por la RSP ayuda mucho. Eso ha cambiado en los últimos 20 años porque antes entrábamos al quirófano para abrir y sacar una coledocotomía y sacar una cirugía abierta. Ahora fíjense, se hace por vía endoscópica, pero este procedimiento de la endoscopía tiene un elemento importante, por ejemplo. Bueno, se puede perforar el duodeno, puede ser pancreatitis y puede haber hemorragia. Esto es de lo que estamos hablando. Resonancia magnética, me parece que en los libros de clínica en Norteamérica explican que hay que pedir primero la tomografía. ¿Cuándo? Más o menos empezando la segunda semana. Porque ¿para qué voy a hacer una tomografía que no me va a dar mayores luces al respecto a la pancreatitis? Prefiero una radiografía o una muy buena ecografía que me oriente. Entonces, cuando yo pido, digamos, una buena ecografía, tiene que ser altamente significativa, que localice daño pancreático, edema, a veces hay destrozos de la cabeza del páncreas, hay precipitación de calcio que se puede observar, hay mucho líquido. Entonces, me es significativo y me orienta en el diagnóstico. Es lo que estamos hablando de la tomografía. Entonces, al Baltasar, pedimos, me parece a mí, a la segunda semana para que tengamos una orientación, siempre orientación al problema de páncreas. A, páncreas normal. B, aumento del tamaño focal o difuso del páncreas, ligera edema. Digamos aquí un ligero edema que se nota. El C, inflamación del páncreas o grasa peripancreática, se nota, y si el calcio se precipita, nos dando esa clasificación C. Colección pancreática 1, puede haber una colección a nivel de la cabeza, por ejemplo, o acá, una colección de líquido, o acá. Y 2 o más colecciones. Bueno, nos están dando el grado de severidad. Fíjense, con todos los elementos que estamos manifestando, estamos queriendo orientarnos en qué situación nos encontramos. Una pancreatitis leve, una pancreatitis grave. Bueno, es lo mismo. Fíjense, tomografía, páncreas. Aquí hay casi un destrozo en la cabeza del páncreas. ¿No? Fíjense este páncreas. Es el páncreas. Hay edema, hay líquido, una distorsión, digamos, de las relaciones pancreáticas es el páncreas. Edematizado es un elemento muy importante. Exactamente igual. Fíjense este páncreas, casi ya digerido. ¿Está bien? Fíjense la gravedad del caso. Fíjense esto. Fíjense el páncreas, todavía aquí pues, algo se puede notar. Aquí ya no existe ahí una casi destrucción masiva del páncreas. ¿Está bien aquí? Fíjense, sería lo que sería el páncreas. Hay líquido y hay una necrosis ya, en este caso, en esta paciente. Entonces,
Aquí, por ejemplo, evolución y complicaciones en páncreas. No voy a desarrollar todo, algunos aspectos importantes. La hipovolemia, por ejemplo, líquido en el tercer espacio. Hemos dicho que más o menos se pierde de 6 a 8 litros. Aquí solamente hablar de esto, toda la noche podemos hablar, porque hay un retorno, una precarga disminuida y ocurre activación de los sensores que están en la carótida y en la aurícula derecha, y hay una descarga adrenérgica de las catecolaminas y produce vasoconstricción, taquicardia, por ejemplo, sequedad de boca, consecuentemente hipovolemia importante. La sepsis tiene otro comportamiento. Bueno, es un problema inflamatorio que daña por el endotelio pulmonar, básicamente. La sepsis va a producir alteración de nivel de conciencia, disminución del flujo inspiratorio, una saturación baja, por ejemplo, porque la unidad anatómica funcional alveolo capilar se ha dañado por un derrame de líquido. Digamos, es el alveolo, es el capilar, aquí hay una película que evita que entre el oxígeno y evita que salga el CO2. ¿Está bien? Y la sepsis, aquí solamente para nombrarles que va a tener dos caminos. Va a depender mucho del tiempo que hagamos el diagnóstico. Si demoro mucho, voy a entrar en una fase hipodinámica del choque séptico, paciente alteración de conciencia, está hipotérmico, existe alteraciones, digamos, de la piel por una mala distribución y lo fundamental, riñón cero, no trabaja. Este paciente es irrecuperable. Haremos los esfuerzos para nunca llegar a esta sepsis en la fase hipodinámica. En la fase hiperdinámica, el paciente está con 38, está consciente, responde al interrogatorio y lo fundamental, el riñón está trabajando. A esta etapa, si nos damos cuenta rápidamente, por eso todos los factores pronósticos estamos nombrando para evitar llegar a la hipotérmica, ¿verdad? El síndrome de estrés respiratorio es un elemento muy importante. La sepsis hemos hablado, ya puede haber una hemorragia digestiva por acción de la elastasa, por ejemplo, o el mismo estrés. ¿Está bien? Necrosis tubular aguda y hemos manifestado una complicación pulmonar muy grave. Enfermedad tromboembólica, por ejemplo. Se alteran los factores de coagulación y si una paciente de edad frecuentemente está asociada a problemas de varices, una tromboembolia a este nivel, problemas de trombosa, y ahí va para el pulmón. Bueno, es al azar. Va el trombo, había un émbolo, va el trombo, se suelta, va a la aurícula del lado derecho del corazón y va al pulmón. Y se queda. Aquí hay una microcirculación. Si la tromboembolia pulmonar son pequeños segmentos, se ve como, en la radiografía como una formación de un ángulo. Puede ser muy pequeñito o de repente muy grande. Cuando está muy grande, hay una franca insuficiencia respiratoria y acidosis respiratoria. ¿Está bien? Colecciones, hemos hablado, necrosis. Hemos dicho que acá la microcirculación por la trombosis produce necrosis en el territorio pancreático. Puede haber pseudoquiste, que ya hemos hablado de esa situación, al absceso, se fue en la cuarta, quinta semana, ¿verdad? Fiebre, leucocitosis, es un buen estudio. En este caso, sí, una buena tomografía. Y si podemos drenar por una aguja, aspiración, sacamos toda la pus, que hemos hecho muchas veces con un ecografista, digamos, intervencionista, se puede hacer perfectamente. ¿Está bien? La citis es el líquido en la cavidad peritoneal, se llama citis pancreática. Fíjense, este páncreas, fíjense, este páncreas edematizado, y aquí hay que hacer una declusión de esta zona. Aquí es un pseudoquiste, fíjense, ¿está bien? Con pared gruesa, esa pared gruesa. Entonces esperamos más o menos 6 semanas y hacemos la derivación interna que ya hemos manifestado. Exactamente igual, hay un destrozo literalmente. Bueno, tratamiento. Entonces, ¿qué hacemos el tratamiento? Una vez diagnosticado, reposición excesiva de líquidos. Hemos dicho que acá el paciente perdió más o menos 6 a 8 litros, reponer esta situación. Y aquí una aclaración. Si es un paciente anciano y tiene necesidad fisiológica, no puedo introducir este volumen, porque si no, el corazón no tiene la fuerza de contracción, no tiene el inotropismo y el pulmón se va a congestionar, edema de pulmón. Mucho cuidado, en este paciente, una punción central. Hemos dicho ya concentración, por eso le damos líquido. Dolor, aquí todo lo que es analgésicos menos morfina. Bueno, ¿está bien así? Aporte nutricional. Al principio, si digamos yo la catalogo como leve, 4, 5 días no le doy comida, no va a pasar nada. Pero si la catalogo como grave, entonces voy a esperarme una nutrición parenteral, por ejemplo, o de repente una zona nasoyayunal que entra, digamos, aquí está el estómago, pasa el píloro, pasa el duodeno, el ángulo de 3 y va para acá. Esas sondas nasoyayunales tienen una punta metálica que tú puedes ver perfectamente en la radiografía. Entonces, pacientes graves
Muy importante que aquí hay una fase catabólica tan intensa que el paciente empieza a perder mucho peso y hay una acidosis. Entonces, rápidamente cuando diagnostico la gravedad, nutrición parenteral total. Aquí tuvimos que hablar de funciones centrales, pero no es el tema de esta clase. Es un tema muy largo, muy complicado y de mucha importancia. Una complicación menor es el neumotórax por la función de la aguja, cuando hago una subclavia, una yugular. Entonces, eso es lo que debemos hacer un paciente para hacer nutrición parenteral. Función central porque son soluciones hiperosmolares, entran glucosa al 50% y se entraría por una vena del antebrazo, por ejemplo, producía una flebitis, otra molestia. Bueno, es importante esta situación. Las necrosis infectadas grave es esta necrosis infectada. Hacemos una tomografía y vamos a ver puntitos negritos. Es aire. Y bacterias anaerobias o gram negativas, ¿de dónde? Vinieron del colon. Ahora ven la relación del colon, produce un problema inflamatorio del páncreas y aumenta la permeabilidad y una marginación bacteriana y va al páncreas. Todos los Escherichia coli se van al páncreas y producen esto. Un problema de necrosis infectada. Esto si no diagnosticamos rápidamente, no nos damos cuenta, fíjense esta palabrita, principal causa de morbimortalidad. ¿No? Aparece, como hemos dicho, 2-3 semanas. ¿Está bien? Los frecuentes bacterias, pero aquí también está faltando la Escherichia coli. ¿Está bien? Es el antibiótico de darse para los polines, para gram negativos y para anaerobios. Bueno, ¿está bien? Y cuando esperamos esta infección de necrosis, por ejemplo, no se debe operar al principio de la necrosis estéril porque va a complicar con unas hemorragias brutales. Entonces, esta necrosis, ¿cuándo ocurre? Entre la 4ª y 6ª semana. Retardar todo el tiempo necesario para que se pueda operar la pancreatitis. Tenemos la vía laparoscópica o la vía convencional. Introduces la mano y sacas toda la necrosis. Bueno, y no sangra y va sacando necrosectomía, se llama eso, todo el tejido hasta que empieza a haber puntitos rojitos de tejido normal. Ahí paras. Cuando hago esta situación, personalmente me gusta introducir un dren grueso, 36 frames por aquí, 8 por aquí, y aquí tiene varias perforaciones y aquí también. Introduzco suero fisiológico por aquí y saco por aquí, ¿entiende? El mecanismo hago cada 8 horas. Meto líquido, lavo el páncreas y saco. ¿Está bien? ¿Por qué es grueso el drenaje? Porque hay muchos grumos de páncreas que podrían obstruir. Ese es el objetivo. ¿Está bien? Entonces, todo esto ya hemos hablado para poder darnos cuenta de la gravedad del problema. Tenemos quinolonas que frecuentemente se usan en pacientes graves. El secreto del manejo de la pancreatitis es que nosotros debemos darnos cuenta de todo eso, de todos los factores que hemos hablado, para que la pancreatitis leve no progrese a pancreatitis grave. Cuando llega la pancreatitis grave ya saben toda la falla multiorgánica que se produce y tiene muchas tasas de morbimortalidad. Bueno, tratamiento endoscópico, sí, persiste la obstrucción biliar por un cálculo, RSP, sacas el cálculo, listo, mejora y pides una amilasa inmediatamente, al segundo día pides una amilasa y control de los signos vitales, es muy importante. Bueno, el simple RSP puede ser ictericia, puede ser por el edema que produce o una colangitis. Mucho cuidado también con estos procedimientos. Y una condición fundamental para esto es que tenga un tiempo de coagulación muy normal. Si tengo piedras y tiene pancreatitis, manejo la pancreatitis, se soluciona la pancreatitis, antes que se vaya le planteo cirugía vía laparoscópica. ¿Está bien así? De manera que cubre el problema de la pancreas, que fue esa la causa principal que me condujo a una pancreatitis. Esto ya hemos hablado y les hemos explicado. Conclusión, se debe realizar evaluación de la gravedad mediante sistemas de puntuación. Es muy importante que el cirujano que está a cargo de ese paciente esté literalmente cada día con el paciente para, en evolución, demostrar que no hay cambios dramáticos en el paciente. Cuando hay un cambio de mal pronóstico, inmediatamente interconsulta con terapia intensiva. Tratamiento conservador mediante reanimación en los primeros días. Si aquí yo catalogo que el paciente tiene pancreatitis leve, entonces hago esto. ¿Está bien? Estudios inmunológicos, ya sabemos, por ser tomografía 15-48 horas es un criterio. Me gusta a mí después de la primera semana, para que sea altamente significativo el informe. Nutrición parenteral, ya hemos dicho, y pues también nutrición enteral con sonda y ayunal. Se llama sonda nasoyunal. Entra
por la nariz, es el esófago, es el estómago, es el duodeno, cuarta porción, ángulo de 3, es arriba y baja, al día y 1. Entonces, esta es la zona anal que me permite alimentar adecuadamente bien. ¿Qué ventajas tiene? Es un tubo liviano que tiene un protocolo para manejo. Cuando voy a dar la alimentación, digo, paciente 45 grados, levantar la cabeza para que evitar el reflujo de las broncoaspiraciones, aunque es difícil, pero hay que prevenir. Y sobre todo las cosas, después de haber dado una alimentación en pequeñas cantidades y alimentos isoosmolares, no hiperosmolares, porque son buen tiempo sin alimentación para que no le dé diarrea. Bueno, ahí me va a quedar porque es más largo problema nutricional. Eso que quería plantear del páncreas. Ahora quiero verlos, por favor. Están viendo sus fotografías. Adriana, ¿dónde estás? Valeria, Daniela. ¿Están presentes? Pero no te veo, Adriana. Bueno, los que están presentes, ¿alguna duda, algo sobre esta situación? Sí, doctor, yo tengo algunas preguntas. En el caso de la analgesia, ¿por qué no se utiliza morfina, doctor? ¿Cuál es la razón? Espasmo del esfínter de Oddi. ¿Está bien? Ok, doctor. ¿Y se podría asociar con otro fármaco quizás para disminuir ese efecto? Por ejemplo, es muy peligrosa la morfina. Prefiero, digamos, la indometacina por vía rectal, por ejemplo. Bueno, diclofenac 75 miligramos endovenoso. Con lo que nosotros hemos dicho al principio, que hay una reacción inflamatoria muy intensa y aunque el mismo cuerpo produce antiinflamación, si ayudo con la indometacina rectal, el diclofenaco, por ejemplo, es un elemento muy bueno para evitar que la infección sea exagerada. ¿Está bien? Evitamos en lo posible la morfina. Bueno. Nuestra señorita. Jody, ¿tú qué dices? ¿Te conozco, no, Jody? Sí, doctor. Doctor, mencionaba en los criterios de Ranson, doctor, que solamente deberían ser tomados en cuenta como criterios para la evaluación de la gravedad, pero no para criterios, no para una evaluación inicial. Estos criterios en algunas bibliografías las cuestionan un poco por su exactitud. En nuestro medio, en el Hospital Viedma, por ejemplo, ¿se utilizan bastante? Mira, cuando manejamos nosotros mis pacientes, digamos de la cabecera del paciente, Ranson, Apache, PISAT. ¿Está bien? Quiero tener una formación holística. Todo. Ranson no es exacto. En medicina no hay nada exacto. Son aproximaciones. Si entra un factor Ranson con 2 factores, yo digo una leve. Me alegra, pero no descuido a mi paciente. Si de principio entran con 3 o más factores, está diciendo la gravedad. ¿Cuál es el problema del Ranson? Que esperas 48 horas para que sean los 11 factores del Ranson, por ejemplo, que te muestra pum elevado o de repente calcio bajo, menor a 8. ¿Está bien? Pero te ayuda. Entonces ahí viene el Apache, que es cada día. O de repente viene el BISAP. ¿Está bien? Entonces te ayuda a tener una relación del problema del páncreas y lo que nos importa sobre todas las cosas, el estado clínico del paciente. Para darnos cuenta de la gravedad, cómo me oriento en ese universo de tanta complejidad, situación clínica del paciente. Si hoy día lo veo al paciente de una pancreatitis, si toma las conductas, si mañana voy y visito al paciente y lo veo mejor, signos vitales estables, responde al interrogatorio, me dice que lo que he hecho está yendo bien. Al revés, voy al otro día, el paciente es indiferente, no me responde, está vomitando, me está indicando de la gravedad, algo mal está pasando. ¿Está bien, Jody? Asocio a clínica, leucocitosis, granulaciones tóxicas, me está diciendo que hay una gravísima infección. Pido una imagen, por ejemplo, radiografía, por darte un ejemplo.
hay el colon cortado o el borramiento del psoas, te está diciendo que está, o el derrame pleural que te he mostrado, ¿verdad? Te está diciendo que está grave el paciente. Fíjate, clínica, laboratorio, imagen, te da la magnitud del daño. ¿Dio para entender? Y sobre Sí. eso he pedido una amilasa que está en 1800, ¿te imaginas? No hay duda que es una pancreatitis. Bueno, ¿alguna otra señorita, alguna otra pregunta, por favor, de duda? Se cortó hace un momento, doctor, perdón. Le estaba preguntando sobre las indicaciones quirúrgicas. En casos leves no está indicado quizás iniciar con la parte quirúrgica, sino el tratamiento es de soporte, pero en los casos graves también habría que esperar. Entonces, ¿cuándo nosotros sabemos que el paciente está listo para una cirugía? Mira, pancreatitis leve, clínicamente lo que te he dicho, está muy bien. Laboratorialmente no hay leucocitosis, no hay granulaciones tóxicas. ¿Está bien? La ecografía me da una imagen normal y el paciente se encuentra muy bien. Entonces, señor, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? Estoy bien, doctor, gracias. Ahora, yo sí, por eso he dicho, si catalogo al paciente de grave, la clasificación de Petrov que he dado, por ejemplo, entonces va a haber necrosis estéril. Te he explicado ya las causas, ¿no es cierto? La microcirculación se trombosa. Esa parte del páncreas no va a tener irrigación sanguínea. Se trombosa, es estéril. Esta zona, esta etapa, no se debe operar. De repente operas por error diagnóstico, pero si tienes la cosa clara aquí adentro, no debes operar al paciente cuando tiene necrosis estéril. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque tú cuando quieres sacar esa cosa estéril es dura. Metes la mano y quieres sacar una pinza, digamos así, fuerte, y lo único que haces es sangrar. Y sangra más a un paciente metabólicamente depauperado. Entonces, ¿cuándo esperamos? Entre 4, 5, 6 semanas. ¿Está bien? Esa cosa dura, esa parte de la necrosis se convierte flemonosa. Metes la mano, digamos, si me permites esta palabra, metes y lo sacas a la necrosis. ¿Cómo puede ser para que tengan ustedes una imaginación? Cuando llega el agua al río y luego desaparece la riada, queda en la base del río un líquido, una sustancia medio verde. ¿Han notado alguna vez así? ¿Han visto alguna vez? Eso es lo que se ve en el páncreas. Introduces la mano, sacas esto, facilito, lo sacas, fácil. Si es estéril, no conviene porque haces esfuerzo para sacar, no puedes sacar y haces sangrar, puedes dañar la esplénica, cualquier arteria. Espera que se necrose, entonces en ese momento sacar todo el producto y poner un tubo aquí, otro tubo acá, meto agua por aquí y saco por aquí. ¿Está bien? Es una variable. Otra variable es el empaquetamiento. He hecho la necrosectomía y le pongo compresas. No me gusta personalmente porque la compresa produce irritación, aumenta la temperatura y crecimiento bacteriano. Me gusta meter líquido por aquí, digamos 1000 cc y saco por aquí, 3 al día. Estoy lavando. ¿Está bien, Esmeralda? Sí, doctor, muchas gracias. Muy bien. Otra preguntita que tenía era cuando nos mostraba esa imagen del abdomen, ¿verdad? Y ya está en la parte superficial, ya se ve la necrosis y se ve la hemorragia. Y en algún video habían pacientes que cuando tú tocas esa piel, como nos decía, no está duro, sino, o sea, está suave y se está deshaciendo incluso la piel. Entonces, ¿eso cómo se tendría que tratar? Ese sangrado que el signo de Cullen-Gray-Turner, por ejemplo, dice que hay un sangrado. Encima de la estaza ha dañado las venas o arterias de la zona pancreática y produce un acúmulo de líquidos que tienen altas enzimas con actividad enzimática. ¿Está bien? Si tú dejas, va a haber una digestión de las estructuras. Se llama digestión, daña las aeros del intestino, daña el peritoneo. Entonces, como les he dado los ejemplos de un paciente que en internet tiempo atrás había abdomen distendido, el signo de Cullen en toda situación, ¿qué hay que hacer? Meter una aguja, un catéter, ¿está bien? Y sacar ese líquido. Esa vez, en ese momento, cuando se realizó, se sacó más o menos cerca de 3.000 a 4.000 ml de líquido cero sanguinolento. Y si tú pides una cuestión de laboratorio, vas a encontrar que tiene tiene acidez ese líquido, porque son las enzimas pancreáticas, ¿verdad? Que están dañando la serosa, están dañando el peritoneo y otras estructuras. Por eso, cuando ves un abdomen tenso, con baja presión, con baja función, digamos, de diuresis,
un catéter, metes y sacas 1.000, 2.000, hasta sacamos cerca de 4.000, y el abdomen que estaba tan distendido se aplanó, disminuyó la presión y empezó a funcionar el riñón recién. Eso se llama síndrome compartimental, que es otra clase, pero me quedo con ustedes aquí. Síndrome compartimental, ascitis con líquidos altamente con contenido de enzimas. Metes un catéter, sacas el líquido y le has hecho un gran favor. ¿Está bien? Por el mismo catéter puedes meter suelo fisiológico, permíteme esa palabra, o introducir, lavas al paciente y vas sacando el líquido, digamos, altamente acidótico con actividad enzimática. ¿Está bien? Entendido. Sí, doctor, entendido. Y una última pregunta en nuestro medio, ¿qué tan frecuente es que se produzca una pancreatitis aguda cuando se hace, bueno, después post-CEPRE, digamos, o RCP? ¿Eso pasa muy a menudo? No tan a menudo, pero ocurre. La índice de complicación está entre el rango de 10 al 15%. Es una señora, digamos, de 35 años que tiene un cálculo en la vesícula y quiere operarla, ¿verdad? Pero el informe, cuando hablamos de vesícula, les dije, tengo que ver la pared de la vesícula, pared gruesa, el interior de la vesícula con microcálculos y un colédoco de 10 milímetros. Casi con certeza va a haber cálculos en el interior del colédoco, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces, antes abríamos la pared abdominal, abrimos la coledocotomía y sacar las pinzas. Ahora se ha simplificado una RCP. La RCP es un buen procedimiento, es excelente, pero tiene algunos problemas. Primero, que puede producir una pancreatitis. ¿Está bien? ¿Por qué? Por edema, al introducir la canastilla, estás dañando la apertura del conducto. Si va a ser una incisión, una plastía, puede sangrar y produce edema. Toda vez que corta algo, produce edema. Puede haber una perforación del duodeno. ¿Está bien? Esas son las complicaciones que hay que tomar en cuenta. Cuando yo tengo un paciente y mando así, entonces al otro día pido una amilasa. Pero cuando viene del gastro, digo a mis residentes, control de signos vitales. Si esa paciente salió del hospital viva con una presión de 110/70, por ejemplo, le han hecho el RCP y al cabo de las 3-5 horas tiene una presión de 90/60, ¿qué ha pasado? Ha sangrado, está sangrando. Entonces vuelve al gastro que hagan el hemostasia o de repente al quirófano. ¿Está bien? Si hay perforación, primeros días no va a haber nada, pero después va a haber fiebre, escalofríos, dolor. Entonces, cuando hablamos de perforaciones del duodeno, que es otro tema larguísimo, ¿qué puedo encontrar? Una imagen, por ejemplo, puede ser, veo aire perifrénico, el renal, perirrenal. ¿Está bien? Porque el aire salió del duodeno y está bajando. Puede haber dolor, digamos, si fuera hombre en los testículos, porque el líquido está bajando por la gotera paritocólica. Son lesiones del duodeno que tienen otra característica, pero como tú me has preguntado, dando esa explicación. Bueno, puede complicarse con una pancreatitis, puede complicarse en el rango del 10%. Entonces, depende un poco menos inclusive. Va a depender mucho de la experiencia del endoscopista que maneja adecuadamente bien el endoscopio. Pero una complicación es la pancreatitis, eleva amilasa, otra complicación la hemorragia y la otra complicación la perforación del duodeno. ¿Está bien así? Sí, doctor, muchísimas gracias. Muy bien, ¿algo más? Doctor, buenas noches. Una pregunta, disculpe. En alguna literatura leí que la pancreatitis grave tiene un rango de mortalidad de 40 a 50%, pero en caso de esta sobreinfectarse, ya sea por bacterias o por hongos, ¿a cuánto ascendería la mortalidad del paciente, doctor? El simple hecho, dijimos desde un principio, la relación con el colon es muy importante porque va a haber Escherichia coli que va a ir al páncreas y es si cómo el paciente presenta fiebre, escalofríos y leucocitosis. Pedís una tomografía, tenemos que orientarnos aquí, una tomografía y vas a ver puntitos negros, que es aire. Haz una punción, sacas el PAF que se llama y te da un gran positivo, tensión de gran positivo. Te está diciendo que hay bacterias. Pero eso me parece que a mi criterio simplificar, si yo veo una tomografía, puntos negritos de formación del problema del páncreas, por ejemplo, entonces, y está en la cuarta, quinta semana, entro a quirófano y hago la necrosectomía. La demora, si yo sé que tiene ya una necrosis infectada, y demoro 1, 2, 3 días, ¿qué va a pasar? La tasa de mortalidad se eleva
fuera del 40% puede subir al 50, 60, 70%. ¿Está bien? Y te he dicho el choque séptico, cuanto más demoras el choque séptico, puede volverse refractaria, puede volverse irreversible. ¿Está bien? El choque séptico va a alterar todo tu sistema. El sistema nervioso central puede ver indiferencia, le pregunta si no responde, por ejemplo, piel fría, taquicárdica, pegajosa esa piel, riñón que no trabaja, tienes oligoanuria o anuria, por ejemplo. Entonces te está implicando la gravedad. Le pones mucho líquido vasoactivos y no responde. Y eso se llama refractaria. Has perdido mucho tiempo y se muere el paciente. Entonces, cuando tú diagnosticas un absceso pancreático, por ejemplo, o lo que hemos hablado es infectado, rápidamente, en rango de 4 o 6 semanas, rápidamente entrar al quirófano y sacar toda la parte necrosada. Bueno, es una lucha diaria. ¿Está bien? No es cuestión de entrar, sacar toda la parte necrosada y olvidarse. Pues no, yo introduzco un tubo aquí y saco otro. Le pongo 1000 cc de líquido, estoy lavando y estoy sacando por otro lado. ¿Para qué? Para sacar todos los rectos. Aquí tengo que hablar un poco de bacteriología. El índice de crecimiento de las bacterias es un crecimiento aritmético, luego logarítmico, ¿verdad? ¿Qué logarítmico? 2, 6, 12, 18, 24. ¿Está para entender? Entonces, si ocurre eso, estoy perdiendo la batalla. Yo no puedo permitir que el paciente tenga el ritmo logarítmico de crecimiento bacteriano, ¿verdad? Por ese motivo, lavo y saco. Supongamos que la noche, porque no se puede lavar, hay mucha dificultad, al otro día lavo, el crecimiento bacteriano, si eran 5.000 bacterias, van a ser 10.000 nada más, no es logarítmico, entonces saco todo eso. Meto líquido y voy sacando. Para evitar el crecimiento bacteriano, evitar que sobre todas las cosas llegar al ritmo de crecimiento logarítmico, ¿no es verdad? 1, 3, 5, digamos 9, 15, sucesivamente así. ¿Dio para entender el día? Sí, doctor, muchas gracias. Muy bien. ¿Algo más, jóvenes? Muy bien, entonces no ha habido nada. Creo que se aproxima el segundo parcial, ¿no? Posiblemente entre el martes o miércoles voy a dar, me han pedido ya las preguntas de páncreas, preguntas de vías biliares, vesículas de vías biliares y el vaso. Bueno, entonces, cualquier cosa, pues nos vemos en el hospital. Si tuviera alguna duda, tengo algunos alumnos que nos hemos quedado, que nos vamos a ver el día martes en la presentación de un caso de cirugía. Bueno, creo que de a poquito está soldando la facultad para que se hagan presentes en el hospital con todas las normas de seguridad, ¿verdad? ¿Está bien así? Muy bien, nada más, jóvenes. Entonces, espero que estos 3 días o 4 días que hemos estado haya servido para ayudarles en algo, en entender problemas de vesícula, problemas de vaso y sobre todas las cosas, los problemas de páncreas son mucha complejidad. Está bien, no hay más dudas, ¿no? No, estaba muy claro, doctor. Gracias. Muy bien, jóvenes. Hasta luego, entonces. Muchas gracias por escucharme estos días. Hasta luego. Cuídese, doctor. Gracias. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Chao.